Cuando la palabra de Dios en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: y ese verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, único en su género, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice en el capítulo 5, verso 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En el capítulo 3, verso 16 de la carta enviada de Pablo a Timoteo, dice que Dios fue manifestado en carne. Cuando empezamos a poder entender, si queremos entenderlo, no hacernos fanáticos, y podemos entender por qué Moisés le pregunta, luego que aparece el Señor en el monte Horeb, a Moisés para enviarlo a Egipto, a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés le pregunta el nombre, y el Padre, el Dios Todopoderoso, le revela por primera vez un nombre a alguien. Le dice: dile que vas en el nombre de yo soy el que soy. Ni siquiera le da un nombre, sino que le dice cuál es su autoridad. Le da una característica, le da una, diciéndole: yo soy el que está por encima de todo. Pero Moisés le pregunta un nombre, porque Moisés, criado en Egipto, sabiendo que los egipcios adoraban otros dioses y que también se veían las cosas que él vio cuando lanza la vara, no era la primera vez que Moisés veía esto. Porque sabemos que cuando Dios le dio autoridad a Satanás, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue hecho perfecto hasta que se halló en el maldad, según Ezequiel capítulo 28 del verso 14 en adelante. Pero escogió el camino del mal, haciendo el bien para engañar, porque solamente Satanás engaña. Y Moisés le pregunta por eso, por las dudas, y le dice el Altísimo, Adonai, Elohim, el Todopoderoso: yo soy el que soy. Estoy por encima de todo. Pero dice los dioses, que no son dioses, que son falsos. Y está reconociéndole como Dios, él mismo. Aunque en las Escrituras, no porque Dios lo dijo, sino para escribir y distinguir al Dios Todopoderoso, se dice con D mayúscula. Y a esos dioses que el hombre le dio esa autoridad de ponerlo por encima de la jerarquía que Dios le dio al hombre. Porque la palabra Dios no es un nombre, sino significa una autoridad. Y por eso Moisés le pregunta. Cuando Manoa, el padre de Sansón,
Se le aparece el ángel de Jehová y le pregunta el nombre y dice, ¿por qué quieres saber mi nombre, que es admirable? Cuando en Timoteo, en la primera carta que Pablo le envía, dice, Dios fue manifestado en carne. Está hablando de esto que habla Juan. El verbo, la promesa de Dios se cumplió, fue hecha carne. Fue justificado el Espíritu, en el Espíritu, los Espíritus de Dios fue justificada la profecía. Pero la pregunta es esta. A los unicitarios directamente, porque no hay otros que los dicen, sino los unicitarios, o los Solo Jesús, o la Pentecostal Unida, como se nombra, porque tenemos que hablar con la verdad, porque así es que se nombra. No creo que ofendo a nadie con decirlo. Dicen que Jesús es el Padre. Entonces expliquen por qué, si es el Padre, por qué el Padre tenía que introducirse en el vientre de una mujer, como lo promete desde Génesis 3:15, para hacerse hombre, cuando Dios todo lo puede. Pero tenía que haber un cumplimiento de la palabra, ser engendrado y hacer, como dice en Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, como la hierba del campo, que ahora está la flor del campo, ahora está y luego no está. La muerte, tenía que venir un hombre mortal, pero sin pecado, para presentarse delante de Dios. El Padre pudo haberlo hecho sin meterse en el vientre de María, pero engendró, generó, porque eso es lo que significa, y le dio la autoridad que estamos viendo en Juan. Le dio esa autoridad, lo que dice en Hebreos 1:9. En el capítulo 1 de Hebreos, en el verso 9, dice la palabra lo siguiente, y lo toman de un salmo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y está hablando desde la unción que el Padre le dio a Jesús, en la autoridad. Por eso es la imagen del Dios invisible, porque Jesús es el hombre que no pecó, imagen y semejanza de Dios, la imagen que perdimos los pecadores, porque al ser la imagen, Dios nos creó imagen y semejanza de Dios, pero la perdimos, pero Jesús la trae porque es el propósito de Dios. Nada podrá detener el propósito de Dios en ti y en mí. Pero por medio de Jesús, que esa vida que perdió Adán, cuando el Espíritu que Dios le dio, el soplo de vida, se contaminó y se adulteró, y por lo cual el Padre ya no puede, ni quiso, ni comulga, porque Adán se adulteró, se contaminó. Y dice en 3:21 de Génesis, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vino la muerte, pero Jesús nos trajo la vida de nuevo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero nombra al Padre y viene, porque el Padre siempre está, porque es omnipresente. Como dijo Salomón, ni los cielos de los cielos te podrán contener. Este video es corto y no puedo explicar todo esto, pero algo de lo que estoy dando acá tiene que cumplirse, creerse. Pablo dijo, dentro de él nos movemos. Jesús en ningún momento dijo, yo soy el Padre, Dios, yo soy el Hijo. Entonces, decir eso ya sería una herejía de que Jesús es el Padre. Jesús es el enviado de Dios, el engendrado por Dios. La promesa se hizo carne. La promesa se cumplió en Jesús. El hombre sin pecado, al cual tenemos que llegar, como dice en Efesios 4:13, a la estatura del hombre perfecto. Dios le bendiga.
se me termina este video. Pero